Hoy vamos a hablar de una de las pinturas más impactantes de la época barroca, Saturno devorando a su hijo, de Peter Paul Rubens. Durante los próximos minutos analizaremos esta pintura desde el punto de vista histórico y artístico, buscando entender su significado y lo que representa. La obra fue creada por Rubens en el siglo XVII, un periodo en el que Europa vivía grandes cambios políticos, sociales y culturales. Este tiempo es el conocido como la época barroca, un estilo que se caracteriza por el drama, la emoción intensa y el contraste de luces y sombras. Los artistas barrocos querrían provocar una reacción en el espectador y Rubens, quien fue uno de los más grandes pintores de la época, lo logró con esta pintura. La obra muestra al dios Saturno de la mitología romana, devorando a uno de sus hijos. Saturno, como muchos sabrán, temía que uno de sus descendientes lo destronara, por lo que comenzó a devorar a sus propios hijos nada más nacer. Esta historia está llena de tragedia y horror, y Rubens logra transmitir todo este terror a través de su pincelada. Saturno está representado de una forma completamente deshumanizada. Su rostro es una mezcla de locura y desesperación. El cuerpo de su hijo, que aún parece estar vivo, se ve retorcido en su desesperación, lo que crea una atmósfera muy perturbadora. La técnica de Rubens es espectacular, sobre todo en la forma que utiliza la luz y la sombra. Si os fijáis bien, puedes ver cómo la luz resalta las formas musculares de Saturno, enfatizando su fuerza y desesperación. Rubens utiliza un colorido dramático, con una paleta de rojos, amarillos y negros, que intensifica la violencia de la escena. La anatomía de los personajes es muy exagerada, como una especie de exageración emocional. Saturno está muy musculoso, de una forma casi monstruosa, lo que refleja su furia y locura. La simbología de la muerte y el tiempo en esta obra es de suma importancia. En la mitología, Saturno es el dios del tiempo y la guadaña, como herramienta agrícola, se asocia a la cosecha y a la muerte, ya que se utiliza para segar los campos. De manera simbólica, la guadaña representa el ciclo ineludible del tiempo, donde todo lo que nace debe morir, y Saturno, como dios del tiempo, está encargado de cosechar la vida, en este caso, devorando a sus hijos. La guadaña, por lo tanto, hace referencia al carácter mortal de la acción que se está llevando a cabo. La muerte es uno de los temas centrales en esta obra, no solo por el acto literal de devorar a su hijo, sino también por la forma en la que la muerte se está representando. Tenemos la representación de la muerte literal en cuanto al contexto mitológico. Luego tenemos el simbolismo del miedo a la muerte. La obra también muestra el miedo inherente a la muerte, no solo en los hijos que son devorados, sino en el propio Saturno, quien al temer su propio fin decide actuar con violencia para evitarlo. Este miedo a la muerte o al reemplazo por una nueva generación es un tema muy profundo. Saturno, al devorar a sus hijos, está tratando de aferrarse a su poder. En esta última instancia, esta obsesión con la muerte y el control termina siendo destructiva, ya que lo lleva a perder su humanidad. La muerte en el contexto del ciclo del tiempo es importante, ya que en la mitología la muerte es solo una parte del ciclo continuo de creación, destrucción y renacimiento. Aunque Saturno mata a sus hijos, el mito sugiere que el tiempo y el destino seguirán su curso. La muerte en este cuadro no es solo un fin, sino una transición hacia otro ciclo. La representación de la muerte aquí puede verse como una reflexión sobre la inevitabilidad del paso del tiempo, la repetición de ciclos de vida y muerte, la constante lucha por el control del destino es un tema recurrente en el barroco. La representación visual de la muerte es un tema a tratar a nivel artístico. Rubens hace un uso de la luz y la sombra para destacar el sufrimiento y la muerte. El claroscuro, el contraste dramático entre luz y sombra, resalta la figura de los personajes y las sombras profundas en las que los sumergen, dando un aire sombrío a la obra. La textura de los cuerpos, especialmente la piel de los hijos, es tratada con realismo, acentuando la fragilidad de estos y la vulnerabilidad de la carne humana ante la muerte. Y la muerte como metáfora del poder. Saturno devora a sus hijos. Simboliza el consumo de las generaciones por el poder. La muerte en este contexto es una metáfora de cómo el miedo al perder el control puede conducir a la autodestrucción. Saturno, al evitar su muerte de manera violenta, está matando simbológicamente a la esencia de su propio poder, la generación futura, su legado y, en última instancia, su humanidad.